Hola chicos, en este video vamos a hablar sobre la fase oscura de la fotosíntesis. Ya en un video anterior hablamos un poco de la fase clara. ¿Qué es lo que vimos en la fase clara en el video anterior? Estudiamos que se lleva a cabo en la membrana de los discos tilacoides que están en los cloroplastos. También vimos que es una reacción que depende de la luz para que se pueda llevar a cabo. Vimos también que en la fase clara o luminosa se absorbe la energía lumínica para poder transformarla en energía química en forma de ATP y de NADPH. Recordemos que los productos de la fase clara eran el oxígeno que se libera al aire y el ATP con el NADPH. Veamos ahora en la fase oscura. Se lleva a cabo en el estroma de los cloroplastos, ya no en los tilacoides. Son reacciones independientes de la luz, es decir, que no necesitan la luz para que se lleve a cabo. Y utilizan el ATP y el NADPH que se formó en la fase clara. ¿Para qué lo utilizan? Para formar la glucosa. Haciendo un repaso, la célula vegetal, vacuola que guarda agüita, núcleo, retículo endoplasmático, complejo de Golgi, cloroplastos, estos verdecitos. Aquí tenemos, recordemos las partes del cloroplasto, las dos membranas que tiene, los discos que cada uno se llaman tilacoides, lo grana, que es el conjunto de tilacoides, y el estroma, que es el espacio que hay entre los grana y es donde se lleva a cabo la fase oscura, llamada también ciclo de Calvin en honor a Melvin Calvin que lo descubrió. Las fases o etapas del ciclo de Calvin son la fijación del carbono. Primero se lleva a cabo la fijación del carbono. ¿Por qué se llama fijación? Porque hay una sustancia en el estroma que agarra el carbono del dióxido de carbono del aire y lo fija, lo agarra. La segunda etapa, reducción. Se llama así porque hay una ganancia de electrones. Y la tercera etapa, regeneración, porque hay que volver a formar la molécula de las sustancias que fijan el carbono para que el ciclo se siga dando. Y aquí tenemos el tan famoso ciclo de Calvin, de la fase oscura de la fotosíntesis. Asusta, ¿verdad? Pero vamos a ver que no hay por qué asustarse. Son simples reacciones químicas que se llevan a cabo. Comenzamos. Esta molécula que está acá se llama ribulosa bifosfato y tiene 5 carbonos. Esta molécula se encuentra en el estroma del cloroplasto y es la que agarra las moléculas de dióxido de carbono cuando éstas entran. El dióxido de carbono está en el aire, entra a las hojas, a las células vegetales y entra a los cloroplastos. Y en el estroma del cloroplasto, esta ribulosa bifosfato lo agarra y forman moléculas de ácido fosfoglicérico. Veamos numéricamente. La ribulosa bifosfato es una molécula de 5 carbonos. El dióxido de carbono tiene un carbono, pero acá estamos hablando de 3 moléculas de ribulosa bifosfato. Quiere decir que tendríamos 15 carbonos. Y 3 moléculas de dióxido de carbono, 3 carbonos. 15 y 3 tendríamos 18 carbonos. Cuando estos se mezclan, se reordenan y forman 6 moléculas de 3 carbonos que se llaman ácido fosfoglicérico y tienen 3 carbonos, 6 por 3, 18. Ahí está. Recordemos, ¿verdad?, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué sucede después de que se han formado estas 6 moléculas de ácido fosfoglicérico? Aquí comienza la etapa 2 de reducción. Ahí entran, vean, entran 6 ATP, 6 adenosín trifosfato, que se formaron ¿a dónde?
Exacto, se formaron en la fase luminosa. Entran 6 ATP y salen 6 ADP. ¿Qué es lo que cambió? Liberaron, cada uno de estos ATP liberó un fósforo. Entonces, ahora ya no es trifosfato, ahora es adenosin difosfato. Luego entran 6 NADPH, que también se formaron en ¿dónde? Exacto, en la fase luminosa. Aquí están los resultados de la fase luminosa. Entran 6 NADPH y salen 6 NADP. Liberaron hidrógeno acá. Cuando esto ocurre, estas que están acá, estas 6 moléculas de ácido fosfoglicérico, se convierten en 6 moléculas de gliceraldehído trifosfato. Eso es lo que tenemos acá, gliceraldehído trifosfato. Siempre son 6 moléculas de 3 carbono. Y estas moléculas son muy importantes. De estas 6, una se libera, sale del ciclo de Calvin. ¿Para qué? Para formar glucosa. Pero la glucosa tiene 6 carbonos. Y esta gliceraldehído trifosfato solamente tiene 3. Correcto. Esta molécula va a esperar que venga otra en la siguiente vuelta. Entonces, de estas 6 se libera una. ¿Cuántas nos quedan? Correcto. 5 moléculas. Se liberó una, nos quedan 5. Y aquí comenzamos la etapa 3, llamada de regeneración. Tenemos que volver a formar la molécula que va a fijar el dióxido de carbono para que el ciclo se siga dando. ¿Y qué sucede acá? Entonces, entra nuevamente ATP y sale como ADP, que ya explicamos que aquí es trifosfato, libera un fosfato y sale como ADP. ¿Por qué liberan fosfato? Cuando se rompe un enlace para quitar un fosfato, allí sale la energía que necesitan para darse todas estas reacciones químicas. Sucede esto acá y ya tenemos nuevamente 3 moléculas de ribulosa bifosfato. Contemos. Teníamos acá 5 moléculas de gliceraldehído trifosfato, que son de 3 carbonos. En 5 moléculas tendríamos 15 carbonos. Estas se reordenan con ayuda del ATP y se forman ahora 3 moléculas de 5 carbonos, que son la ribulosa bifosfato, que nuevamente viene y agarra CO2 para volver a realizar el ciclo. Algo muy importante es esta enzima que está acá, la enzima rubisco. Esta, ¿verdad? Es una coenzima que ayuda a que este proceso se lleve a cabo. Es la coenzima de la ribulosa bifosfato. Entonces, esta coenzima ayuda a que estas moléculas agarren, absorban, fijen el dióxido de carbono y lleguen a formar las moléculas de ácido fosfoglicérico. Y aquí tenemos, se repite, ¿verdad? Forman las 6 moléculas de ácido fosfoglicérico, entra ATP, sale ADP, entra NADPH, sale NADP. Se forman 6 moléculas de gliceraldehído trifosfato, de las cuales se libera una, pero ya había una ahí en espera. Con esta otra que se libera, se unen las dos y ahora sí forman la molécula de glucosa. Las 5 que quedan vuelven acá a formar la ribulosa bifosfato y así continuamos con el ciclo de Calvin. Bien, fácil. Aquí tenemos un esquema de lo que sucede en las reacciones. Tendríamos entonces que 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 de ribulosa bifosfato, con ayudita ahí de la energía del ATP y del NADPH, nos llegan a formar 12 moléculas de gliceraldehído trifosfato. De estas 12, 10
siguen en el ciclo para formar ribulosa bifosfato y 2 salen del ciclo para formar la tan esperada glucosa, que es lo que veíamos que ocurre acá en el ciclo. Aquí tenemos la fotosíntesis en una imagen. Luz solar, cloroplasto, llega el agua, por hidrólisis sale el oxígeno de la planta. En la fase clara que se lleva en los tilacoides se forma ATP, NADPH, que viene y sirve acá en el ciclo de Calvin que acabamos de ver, y que el ADP y el NADP regresan al tilacoide para seguir funcionando y que se vuelva a formar ATP y NADPH. Tenemos acá también otro esquemita, la luminosa, acá en los discos tilacoides, llega agua, por hidrólisis se libera el oxígeno que nos sirve a nosotros y los productos de la fase clara, oxígeno, ATP, NADPH. ATP y NADPH entran a la fase oscura que se lleva a cabo en el estroma del cloroplasto. Este ADP y NADPH se liberan acá, regresan. Y aquí tenemos, jóvenes, la fotosíntesis. Espero que les haya gustado el video y que lo hayan entendido. Acuérdense, Dios es biólogo.